La Secretaría de la Función Pública se va a encargar de analizar ese proyecto de presupuesto y dirá, oye, necesito automóviles, sí, están en los lineamientos. ¿Cuántos piensas adquirir? Tanto. Oye, voy a dar de baja este módulo de este grupo de vehículos que ya están fuera de circulación. Sí, lo prevé en los lineamientos. Oye, necesito una ampliación, tengo suficiencia presupuestaria para honorarios, para capacitación, para transporte del personal, tanto terrestres como aéreos, nacionalmente. ¿Sí? Todo eso se manda, se analiza y se valida el uso de esos recursos. ¿Por qué? Porque están destinados para el control, vigilancia e inspección. Luego entonces, por eso les comentaba al principio, este tema del 5 al millar es tan apasionante que por sí solo es todo un taller en sí mismo, así como el Sistema Nacional Anticorrupción. Volviendo a insistir, si ustedes lo estiman necesario derivado de lo que estamos ahorita platicando y que bueno, al menos para un servidor es apasionante, pudiera servirles a ustedes para poder simplificar más su trabajo y homologar criterios, hagan su petición para que en un futuro no muy lejano se imparta en específico el tema 5 al millar o el Sistema Nacional Anticorrupción. ¿Correcto? Siguiente, por favor. Ya que vimos este tema 5 al millar, está directamente ligado al taller de hoy porque de ahí van a salir los recursos para la inspección de los recursos federales. Este principio de anualidad, me ayuda a leerlo, disculpe que abuse tanto de los de enfrente, pero son los que más cerca tengo, o mi compañero contador, si pudiera pasar el micrófono al azar para que me haga favor de leer. Buenos días. Buenos días. Recursos federales, vigencia. En este apartado se establece el lapso de tiempo que durará el convenio de coordinación de reasignación de recursos. Muchas gracias. Este principio lo conocemos como el principio de anualidad, ¿verdad? En donde se nos establece que no podemos ejercer o que los recursos deberán ser ejercidos hasta el último día del ejercicio que se está tratando. ¿Dónde se señala? En los lineamientos, ¿verdad? Efectivamente. Este principio de anualidad nos ha causado muchos dolores de cabeza porque los recursos nos llegan desfasados, el programa que ya teníamos previamente establecido para la ejecución de la obra se desfasa y en muchas veces el reloj está en nuestra contra, el tiempo. ¿Por qué? Porque la obra no se va a poder ejercer en tan poco tiempo porque a mi órgano estatal de control pues me llegó tarde. Una obra de 5 meses pues no la puedo hacer en 2 porque los recursos me llegaron a finales de octubre. Sí, este principio de anualidad ya desaparece en el nuevo Sistema Nacional Anticorrupción, las leyes que rigen la materia. Este ya va a desaparecer, pero como todavía no entra en funciones, este principio de anualidad pues sigue ahí vigente. Siguiente pregunta. Correcto, ya que vimos la parte jurídica, la parte que nos está normando todo este seguimiento de los recursos federales, vamos a empezar, perdón, por favor. En el supuesto del principio de anualidad, ahora con la nueva contabilidad gubernamental, los momentos contables, en el caso de que ya esté comprometido, ¿qué sucede con este principio de anualidad? ¿Va a tener aplicación? ¿No va a tener aplicación? ¿Cuál es el criterio que debería tomarse? Es muy interesante su pregunta, muchas gracias. Luego yo no me quiero profundizar mucho en los temas, primero porque los expertos generalmente son las personas de auditoría y segundo porque el taller se extiende muchísimo más, pero me encanta, muchas gracias por la pregunta. Efectivamente, ahora el principio de anualidad, por lo general, el día de hoy, empezamos las auditorías ¿en qué momento? Cuando se concluyeron las obras. Luego entonces todas las medidas que tomamos son de carácter correctivo, efectivamente. Ahora, al eliminar este principio de anualidad, la Auditoría Superior de la Federación va a poder realizar las auditorías antes, durante y después de llevarse a cabo las obras. Esto es para que pasemos de un carácter correctivo y pase a ser preventivo.
Recordemos que la prevención cuesta mucho menor a una corrección. Siguiente lámina, por favor. Muchas gracias. La auditoría se compone en su universo de una ejecución. Por favor, ¿me pudiera ayudar a leerlo? Dice, ejecución tiene por objeto obtener evidencia suficiente para emitir una opinión sólida, sustentada y válida, la cual comprende en 4 fases. Estamos cierto que en el universo de la generalidad primero necesitamos contar con toda la documentación suficiente para poder empezar propiamente o dar inicio a nuestra auditoría. Esta auditoría va a dividirse principalmente, o la hemos dividido en 4 fases fundamentales. La primera fase se denomina fase de ejecución, que es donde el auditor público se allega de toda aquella información y documentación para comenzar luego entonces con el análisis del concepto que vamos a revisar. ¿Quién me pudiera decir de qué documento estamos hablando como para particularizarlo? Pudiera ser los documentos que tienen que ver con un determinado programa que a mí me interesa revisar, ¿verdad? AFASPE, por ejemplo, es el primero que me viene a la mente. Si yo voy a revisar AFASPE, voy a pedir toda la documentación del año que a mí me interesa revisar, 2015, del programa AFASPE, y ya de ahí nos vamos al ejecutor. ¿Estamos? Entonces, esta es la fase de recopilación de datos para quitarlo como un concepto y particularizarlo y hacerlo de manera ejemplificada. La segunda fase, ya que en el mundo del ser, ya que nos allegamos de toda la documentación, del deber ser, ya que nos allegamos de toda la documentación, el ser sabemos que la documentación le batallamos muchísimo los auditores para hacernos allegar de ella, pero bueno, en el deber ser, ya que tenemos toda la documentación, vamos a llevar un registro de datos. El registro de datos se va a asentar en cédulas, denominadas cédulas de trabajo, en las que se asientan los datos referentes al análisis, comprobación y conclusión de los conceptos a revisar. ¿Estamos? ¿Hasta aquí alguna duda, comentario, aportación? Gracias. La tercera fase, ya que nos allegamos, ya que empezamos a sentar en las cédulas respectivas, va a empezar nuestra tarea de el análisis, empezar a desmembrar todo lo que encontramos para encontrarle luego entonces una cuadratura y con ello poder detectar si existen o no irregularidades en lo que estamos revisando. Por eso es tan importante todas y cada una de las etapas. Esa etapa de análisis en lo particular es la que más me gusta porque lleva un trabajo muchísimo mayor, es prácticamente como quirúrgico que llevan los auditores, ¿no? Y en muy poco tiempo además. Primeramente, no me canso de reconocer el trabajo de los auditores, que es muy arduo en muy poco tiempo. Ok, el análisis consiste en una desagregación de los elementos de un todo para empezar a examinarlos en su detalle y obtener un juicio sobre todos y cada uno de sus componentes, de sus partes, efectivamente, por lo que la profundidad del análisis estará en función del objeto planteado. Cabe hacer mención que si el concepto a revisar muestra irregularidades relevantes, ¿qué son relevantes? De importancia, de impacto nacional, se dedicará un mayor tiempo en el análisis de los mismos. ¿Estamos? Siguiente lámina, por favor. Evaluación de los resultados, la fase 4. Esta va a consistir en tomar como base todos los elementos de juicio suficientes para poder entonces concluir, después del análisis, ya concluimos, sobre lo revisado y sustentado con evidencia documental, no nada más con la mera suposición. Necesitamos tener el soporte documental que pueda constatar y no basarse así en suposiciones. Es importante señalar que esta conclusión se asentará en los papeles de trabajo
y solamente en caso de determinarse alguna irregularidad, se incluirá en las famosas cédulas de observaciones que en su totalidad, estoy seguro, todos conocemos ese dolorcito de cabeza que se llama cédulas de observaciones. ¿Hay quien no lo conozca? ¿No? Ok, como todos lo conocemos, ¿quién me va a poder decir, si pasa el micrófono a quien sea, porque todos lo conocemos, qué es lo más relevante que encontramos en una cédula de observaciones para quien no lo conozca? A quien sea, por favor. Muchas gracias. Bienvenida, y si gusta ponerse de pie. Ok, entonces sentaría. Muchas gracias. Adelante. ¿Me puede repetir la pregunta? Ok, muchas gracias, en el lugar oportuno. Ok, estas cédulas de observaciones, que es un dolor de cabeza de todos porque se les daba seguimiento hasta su total solventación, ¿qué debe de contener? Lo vamos a ver más adelante, pero era para despertarnos. Por favor, ya se la repetí. Ok, pues principalmente las observaciones y las irregularidades que haya encontrado por ahí. Muchas gracias, ok. Como bien nos dice nuestra compañera acertadamente, en una de las partes encontramos las irregularidades. En otra parte de las cédulas de observaciones encontraremos... gracias, muchísimas gracias, por favor. Bueno, es el documento donde se consigna la observación, la normatividad infringida, la causa y el efecto. Perfectísimo, muchísimas gracias. Así como bien nos comentó la compañera, de toda la revisión, de manera sucinta se describen las irregularidades detectadas, se van a determinar las leyes que se vieron infringidas, las leyes federales, muchísimas gracias, como bien lo refiere, el programa que revisamos, el monto de la irregularidad y la descripción de la misma, ¿no? Fundando y motivando todos y cada uno de nuestros actos. Efectivamente, muchísimas gracias. Siguiente lámina. Vamos a pasar ya de toda esta fase de ejecución, que se dividió en 4 etapas, a la determinación de las observaciones propiamente dichas. Estas se presentan ante las entidades, dependencias ejecutadoras, todos los resultados obtenidos en esta auditoría, que se hablaron de fases en una forma muy general, pero que sabemos que es una tarea bastante ardua, en mes y medio, que es lo que lleva cada auditoría. Previo a la formulación del informe final de auditoría, yo me siento con los ejecutores y dependencias de lo que hallé y les voy a presentar todos los resultados obtenidos de mi auditoría. ¿Estamos? En dicha reunión se solicitará la participación del personal involucrado en los hallazgos determinados, así como el personal con atribuciones para tomar decisiones, obteniendo en su caso elementos adicionales que ratifiquen o rectifiquen las situaciones observadas. ¿Qué es esto? Si yo estoy auditando y en un momento solicité un contrato, por señalar alguno, y en ese momento, por cualquier circunstancia, no se contaba con dicho contrato, pues voy a aprovechar como bien somos los de la función pública, ¿no? Por una parte, cuando saben que les vamos a venir a auditar los de la Secretaría de la Función Pública, el Estado piensa en algunas entidades, aquí no, piensa en China y vienen estos de la Secretaría de la Función Pública a ver qué me encuentran, pues a ver qué les escondo, ¿no? Eso me han platicado, no creo que pase aquí. Efectivamente, nosotros venimos a ver qué encontramos y en algunos casos qué se esconde, ¿no? Entonces, por eso estas mesas de trabajo en donde se determinan los hallazgos y se asientan en las cédulas de observaciones. Siguiente lámina, por favor. Estas cédulas de observaciones, como hablábamos del contrato, que yo pedía el contrato y yo inmediatamente procedía a realizar mi observación, en el cual refería que no se contaba con la documentación suficiente al momento de requerirle, luego por eso entonces lo asiento en una cédula de observaciones. Pero si antes de que firmemos el informe final me lo presentan, ¿cobrará vida esta cédula de observaciones? No, ¿verdad? Porque fue solventada previamente a la firma de las partes que estuvimos involucrados. Por eso dijimos o leímos
donde se mostrarán todos los elementos que ratifiquen o rectifiquen los hallazgos obtenidos en la misma. Muy bien, estas cédulas de observaciones, esta es una definición de cédulas de observaciones que todo el mundo la conocemos, pero esta es una definición que encontramos. Es el documento en el cual se asientan las irregularidades derivadas del análisis realizado al manejo de los recursos públicos federales, en el que se contienen las causas, efectos, disposiciones legales, normativas transgredidas y las recomendaciones tanto correctivas como preventivas para promover la solución a la problemática detectada. Esto es lo que responde la pregunta anterior que hice hace unas 2 o 3 láminas. ¿Qué contiene una cédula de observaciones? Simple y sencillamente contiene todos estos elementos de condición. Asimismo, las observaciones deberán solventarse en un periodo de 45 días hábiles, en el cual se tiene para poder solventar las irregularidades. Si dicho plazo se excede, luego entonces deberemos empezar o dar inicio con los procedimientos disciplinarios que corresponden. ¿Estamos? Muchísimas gracias. ¿Algún comentario? ¿No? Muchas gracias. Aquí tenemos, perdón, que cada ratito por la garganta es complicado tenerla. Aquí tenemos un ejemplo de una cédula, un ejemplo práctico de lo que es una cédula de observaciones, en la cual está aquí el logo de la entidad federativa que se está revisando. Estamos hablando de, no se alcanza a apreciar bien, pero bueno, en el material que es descargable está la auditoría que estamos realizando, cuántas hojas integra dicha cédula de observaciones, el monto fiscalizado, el monto a fiscalizar, así como al final, en el último, el monto de la irregularidad detectada. ¿Estamos? Asimismo, viene una narración sucinta, o sea, breve, de los hallazgos obtenidos y que no se presentó en su momento oportuno la documentación, y por ello ya se procede a la firma y por ende cobra vida la cédula de observaciones, nuestra cédula de observaciones. Las causas, los efectos y el fundamento legal, como bien nos comentó la compañera de allá atrás, muchísimas gracias, que debe de contener dicha cédula de observaciones, insistiendo que cada acto de autoridad debe estar debidamente fundado y motivado. Correcto. Ahora, aquí por este lado tenemos las recomendaciones correctivas y preventivas. ¿Cuál es la diferencia entre las recomendaciones correctivas y preventivas, por favor? ¿Me pudieran pasar el micrófono, mi compañerita? Pues quizá tenga que ver con que correctivas infringió ya una norma y por lo tanto hay que actuar de manera legal, y la preventiva quizá que dentro del procedimiento que están desarrollando o en la ejecución de la obra, que en lo sucesivo se hagan de manera correcta las contrataciones o el uso de los ingresos. Correcto, muchísimas gracias. En la parte de atrás. Muchísimas gracias. ¿A quién sea? Para usted, ¿cuál es la diferencia entre correctivas y preventivas? Pues las preventivas son para, como dice la palabra, prever que no vuelva a suceder en futuras observaciones o futuras revisiones, ¿verdad? Y la correctiva, pues es subsanar la observación que existe. La regularidad, ¿verdad? Sí. Efectivamente, la diferencia. Levantaron la mano allá atrás, por favor. Gracias, qué amable. Aparte la preventiva es una recomendación para que lo sucesivo no se haga, ¿verdad? O sea, una recomendación propiamente. Y la correctiva, que es el reitero de un mal ejercicio de un recurso, ¿sí? Es de reintegrar dinero y iniciar procedimiento de responsabilidad. Efectivamente, correcto, es usted perfectamente la tarea, al igual que mi compañero, los tres contestaban exactamente lo mismo en distintas palabras. Es correcto, las preventivas es para evitar que lo que se detectó se lleve a cabo en subsecuentes ocasiones. Esto es
mediante un oficio en el cual la persona facultada para ello advierte a las personas que no lo hagan, porque de reincidir, luego entonces ya se tomarán otras medidas respectivas, y las correctivas correctamente pueden ser una, pueden ser dos o pueden ser las ambas, perdón. Ya sea que me reintegres el dinero, ¿a dónde me lo vas a reintegrar? A la TESOFE, correctamente, o ya sea que des inicio al procedimiento de responsabilidad administrativa, el reintegro o la documentación, porque muchas veces, o no todas las veces, mejor propiamente dicho, tiene que ver con el reintegro. Puede ser la documentación soporte, ¿no? O el no uso de la bitácora electrónica. En esos casos se pondrá en el monto de la irregularidad sin cuantificar, efectivamente. Entonces, no siempre versamos sobre el reintegro de los recursos. ¿Hasta aquí estamos de acuerdo? Por favor, ahora sí. Por favor, la que guste. Cuando hay una observación y pues se analiza toda la documentación que se... Para que lo escuchen todos, porque podemos tener 20 personas la misma, un segundito, la misma duda. Sí, tengo una... Hay que pagárselo mucho. Bueno, Sí, sí. bueno, mi duda es esta. Cuando hay una observación y ya analizada la documentación que presentó la dependencia, y por lo general también aparece parcialmente solventada, en ese tipo de casos, ¿cómo le hacen para determinar si es correctiva, si es preventiva y si se va a iniciar o no el procedimiento cuando está parcialmente? ¿Quién me puede ayudar? ¿A quién le ha tocado ese caso? Por favor. Porque puedo decir una barbaridad yo. ¿No? ¿Nadie? ¿Sí? Si no, para proceder. A ver. Sí, en el caso de las... ¿Se pega más el micrófono? Sí, Ajá. ¿se escucha? Sí. En el caso de las correctivas, independientemente del reintegro, existe la obligación de iniciar el procedimiento de responsabilidad, porque ya hay una aceptación al momento del reintegro. Entonces, desde el punto de vista de la institución, nosotros sí hemos iniciado el procedimiento, aun y cuando esté parcialmente solventada, porque ya reconoció el servidor público al momento de reintegrar el desvío de ese recurso o bien la no justificación del gasto en el momento de la revisión. Muchas gracias, es correcto. Recordemos que al inicio de este taller platicamos que una de las funciones de la Secretaría de la Función Pública a través de la Unidad de Operación Regional es dar seguimiento hasta su total solventación a las irregularidades detectadas y contenidas en las cédulas de observaciones. Si a criterio que si entendí bien su pregunta y si no, corríjame por favor, si yo como WORDS tengo parcialmente solventada la recomendación, ¿cómo sabré, órgano estatal de control, si inicio o no inicio? Luego entonces lo que nos comenta nuestra otra compañera, que ellos por lo general sí dan inicio independientemente de si se solventa o no, también es correcto. ¿Por qué? Porque la sanción no siempre va a ser o tan dura o no tan dura, o inclusive a quien le competa resolver del asunto, puede ser que haya sido solventado, lo acredite el servidor público y con ello se determine el no inicio del procedimiento respectivo. Es hipotéticamente, o sea, existen una infinidad de situaciones, no vamos a particularizar, pero en lo que su servidor le toca, aprovecho el momento, su servidor es a quien le llegan los procedimientos de responsabilidad de los órganos de control interno, que se llaman aquí, para que se solventen y se analiza, y de ser procedente se procede con su validación únicamente por cuanto al inicio del procedimiento de responsabilidad. Sí, pero sin embargo, si la recomendación está condicionada y cumple con toda la documentación, nosotros deberemos emitir, se va a ver más adelante, se adelantó, pero muy buena pregunta, emitimos una opinión a través de una cédula de seguimiento, se llaman. Esta cédula de seguimiento va a analizar toda la documentación que usted me envió. ¿Para qué? Para tenerla por totalmente solventada, no nada más parcialmente, y si se cumple con todos los aspectos de ley, se solventa independientemente de que haya dado inicio el procedimiento en donde se sancione o no, porque va a tener la atribución para resolverlo allá. ¿Estamos? Por favor. Entonces, durante el procedimiento, o más bien uno de los fines del procedimiento
de responsabilidad es el que se solventen las observaciones. ¿Cuál es sería el fin propiamente del procedimiento de responsabilidad? ¿La sanción o la solventación de la observación? Bueno, para ustedes, ¿qué es? Para un servidor es ambas. Les voy a ejemplificar. Hay un estado del cual no es éticamente conveniente, nada ético mencionarlo, pero recién ingresé en el 2014, octubre de 2014, nos invitaron a un estado, a un cierre de auditoría. Se iba a dar parte a la instancia penal por el monto de la irregularidad. ¿De qué versó este monto de la irregularidad? Estaba mi compañero Carlos Alberto, que es de nuevo ingreso, y quien también participó en dicha integración del expediente que estamos platicando. El asunto se llamaba la auditoría a los recursos federales destinados para un proyecto que se llama Caminos Saca Cosechas. ¿Quién ha escuchado de esos? ¿Nadie? ¿Nadie? Ok. El productor, el campesino, necesita sacar su producción. Luego entonces existe una partida para que se destine un recurso y pueda crearse un camino, no con todas las comodidades de una vía, de una carretera, se hace un camino rústico para que él tenga la oportunidad de sacar su cosecha, efectivamente, o sea, es temporal el camino. Casualmente, espero que con esto responda a su pregunta, ¿cuál es la finalidad? Cuando se revisó en el escritorio todos y cada uno de los documentos que presentaban, estimaciones, confianzas, todo lo que ustedes perfectamente conocen, todo estaba al 100%, era impecable la auditoría, no había forma de encontrarles nada, todo estaba perfecto. Sin embargo, sabemos como auditores que la perfección en la auditoría nunca se da, siempre nos falta A, nos falta B o nos falta C. Entonces le llamó tanto la atención a nuestros compañeros que estaban realizando la auditoría que se pusieron a analizarlo y uno de ellos advirtió y lo hizo de manifiesto: oye Carlos, fíjate que todas las fotografías son iguales, son exactamente iguales, qué perfección, ¿no? Porque inclusive hasta el poste del lado derecho y el perro que va cruzando ahí aparecen en todos los caminos Saca Cosechas, en todas las obras, ¿no? que se crearon para el mismo efecto. Entonces, bueno, ya lo dramaticé, pero más o menos fue así, ¿no? Entonces, se envía, porque sabemos que la auditoría no es al 100% de escritorio, es trabajo de campo, y en el campo es donde vaya sorpresas que nos llevamos, ¿no? Se detectó, se tomaron unas obras como muestra y se detectó en el 100% que no se habían hecho. Se amplió el espectro de obras muestra y para pronto esa obra fue ficticia, fantasma, como la conocemos, y ya se está dando